En lo más profundo de la galaxia, existía un poderoso reino alienígena conocido como el Imperio Veira. Durante miles de años, su gente creyó que un niño de la realeza debía ser fuerte, intrépido y dotado de habilidades especiales. La familia real era respetada en muchos planetas porque su linaje portaba poderes excepcionales, pero la princesa más joven del imperio era diferente a todos los demás. Desde el día de su nacimiento, la gente notó que algo no era normal en ella. La princesa Lyra no podía controlar la energía que se esperaba de todo niño de la realeza. Otros niños de su edad podían mover objetos, crear escudos de energía y conectarse con tecnología alienígena ancestral. Pero Lyra tenía dificultades incluso con las tareas más sencillas. Los médicos reales la examinaron una y otra vez, pero no lograban comprender su condición. Tras muchos años, le dieron un nombre doloroso. La llamaron Rota. Las palabras la perseguían a donde quiera que iba. En los salones reales, los soldados susurraban sobre su debilidad. Las familias nobles la miraban con decepción. Incluso los jóvenes guerreros que antes admiraban a la familia real empezaron a creer que Lyra jamás podría convertirse en una verdadera líder. Era la hija de la reina, pero muchos la trataban como un error. La reina alienígena, Serafina, amaba a su hija más que a nada en la galaxia. Jamás creyó que Lyra fuera inútil. Cada noche, se sentaba junto a la cama de su hija y le prometía que algún día todos la comprenderían. Pero en el fondo, incluso la reina sentía miedo. Observaba cómo la tristeza de su hija crecía día a día. Lyra dejó de asistir a eventos reales porque estaba cansada de que la juzgaran. Pasaba la mayor parte del tiempo en los jardines del palacio, contemplando las estrellas y preguntándose por qué era diferente. No anhelaba el poder ni el trono. Solo quería que alguien la viera como una persona normal. Un día, el imperio se enfrentó a una terrible crisis. Un peligroso enemigo atacó los planetas exteriores, obligando a la familia real a abandonar su planeta natal. La reina escapó con Lyra a bordo de una nave espacial real, con la esperanza de encontrar un lugar seguro. Pero durante el viaje, la nave resultó dañada por una poderosa tormenta espacial. La nave real perdió el control y se estrelló en un planeta olvidado, muy lejos de su imperio. La reina y su hija sobrevivieron, pero Lyra resultó gravemente herida. Su avanzada tecnología quedó destruida y sus guardias reales desaparecieron. Por primera vez en la historia, la reina más poderosa de la galaxia se encontraba sin ejército, sin protección y sin forma de salvar a su hija. La reina buscó ayuda en el extraño planeta. Tras horas caminando por un bosque helado, encontró un pequeño asentamiento humano oculto entre las montañas. Muchos alienígenas consideraban a los humanos extraños porque no poseían poderes naturales como otras especies. Muchos creían que los humanos eran débiles, pero la reina no tuvo otra opción. Llevó a su hija herida al asentamiento y llegó a la puerta de una pequeña casa humana. Esperaba encontrar miedo. Esperaba que la gente se arrodillara al ver a una reina alienígena parada afuera. En cambio, la puerta se abrió y apareció un hombre. El hombre miró a la princesa herida, luego a la reina preocupada. No le importó el símbolo real en su ropa. No preguntó por su poder ni por su posición. Solo hizo una pregunta. ¿Está herida? La reina se quedó atónita. Nadie había hecho esa pregunta antes. Todos preguntaban qué le pasaba a la princesa. Nadie preguntaba si sentía dolor. El humano ayudó con cuidado a Lyra a entrar y comenzó a curarle las heridas. La princesa estaba confundida porque había pasado toda su vida siendo tratada como un fracaso. Pero este humano la trató con delicadeza, como si fuera alguien importante, como si fuera una princesa. La reina observaba en silencio desde un rincón de la habitación. No podía comprender por qué un simple humano, una especie que otros consideraban débil, mostraba más bondad que todo el imperio real. Mientras el humano examinaba a Lyra, notó algo extraño. Su energía no había desaparecido. Estaba oculta en lo profundo de su cuerpo, esperando el momento adecuado para manifestarse. El humano miró a la princesa y dijo algo que lo cambió todo. «No estás roto,
simplemente alguien nunca te entendió. Por primera vez en muchos años, la princesa Lyra sintió esperanza, y la reina se dio cuenta de que la persona que salvó a su hija no era el guerrero más fuerte de la galaxia. Él era solo un humano que veía a una princesa donde todos los demás veían un problema. El asentamiento humano era pequeño, pero era el lugar más seguro que la reina y su hija habían encontrado. El hombre llamado Kyle curtió cuidadosamente las heridas de la princesa Lyra sin pedir recompensa alguna. La princesa lo observó confundida porque nunca había visto a nadie tratarla con tanta amabilidad. Ella esperaba que él la mirara como todos los demás, pero él solo vio a alguien que necesitaba ayuda. La reina permaneció en silencio y observó cada uno de sus movimientos porque quería comprender a aquel extraño ser humano. Por primera vez, vio a su hija sonreír sin miedo. Kyle utilizó medicina humana sencilla y herramientas de reparación antiguas para ayudar a Lyra a recuperarse del accidente. La tecnología alienígena de la familia real fue destruida, pero los humanos no se rindieron. Creía que toda vida era valiosa, sin importar de dónde viniera. Lyra poco a poco empezó a confiar en él porque nunca la llamó débil ni rota. Él le enseñó que los errores y las diferencias no determinan el valor de una persona. La princesa empezó a creer que tal vez después de todo no había fracasado. Cada mañana, Kyle ayudaba a Lyra a salir del asentamiento y recuperar fuerzas. La gente que los rodeaba estaba sorprendida porque la princesa real vivía como una persona común y corriente. La vieron reír, aprender y disfrutar de momentos sencillos que nunca antes había experimentado. La reina notó que su hija estaba cambiando de una manera que ningún maestro real podría lograr. Empezó a preguntarse si aquel humano comprendía algo que todo el imperio había pasado por alto. Quizás Lyra nunca necesitó ser reparada porque nunca estuvo rota. Una noche, algo inesperado sucedió dentro del asentamiento humano. Lyra descubrió un antiguo dispositivo alienígena enterrado bajo tierra cerca de la casa de Kyle. El dispositivo pertenecía a una civilización antigua y había permanecido en silencio durante cientos de años. Muchos alienígenas poderosos habían intentado activarlo, pero ninguno lo había conseguido. Cuando Lyra tocó el dispositivo, una energía brillante llenó toda la zona. La reina y Kyle observaron atónitos cómo ocurría lo imposible. La antigua máquina reconoció a Lyra como su verdadera dueña y reveló un mensaje oculto. El mensaje demostraba que su habilidad no era una debilidad, sino un don excepcional. Su poder era diferente porque estaba conectado a algo mucho más antiguo que el linaje real. La reina sintió dolor al darse cuenta de que su hija había sido incomprendida durante años. Kyle miró a Lyra y le dijo que ser diferente era la razón por la que era especial. Pero antes de que pudieran comprender toda la verdad, apareció una señal peligrosa en el cielo. Muy lejos, en la galaxia, los enemigos habían detectado el despertar del antiguo dispositivo. Ahora sabían que la princesa olvidada estaba viva. Querían capturarla antes de que descubriera todo el poder que se escondía en su interior. La reina se preparó para una nueva batalla, pero esta vez no estaba protegiendo a una hija débil. Ella estaba protegiendo a una princesa que estaba a punto de mostrarle a la galaxia quién era realmente. La noche después de que el antiguo dispositivo se activara, el asentamiento humano dejó de ser pacífico. Extrañas señales se propagaron por la galaxia, y poderosos enemigos comenzaron a buscar la fuente de esa energía. La reina sabía que alguien había descubierto el poder oculto de su hija. Durante años, la galaxia creyó que la princesa Lyra era débil, pero ahora temían en lo que podría convertirse. Kyle miró a la preocupada reina y comprendió que su tranquila vida había terminado. Finalmente, la reina abrió los antiguos archivos reales que había traído consigo de la nave espacial estrellada. Dentro de esos archivos olvidados, había información sobre una habilidad poco común que apareció solo una vez cada muchas generaciones. Los registros explicaban que algunos niños de la realeza nacían con una energía oculta que no podía detectarse con la tecnología normal. Su poder no se manifestaba a través de la fuerza ni de la destrucción,
Apareció cuando conectaron con la vida y las emociones. La reina leyó la información con manos temblorosas porque comprendió la verdad. A su hija nunca le faltaba un poder. Su hija poseía un poder que nadie comprendía. Las mismas personas que decían que Lyra estaba rota, en realidad no habían sabido ver su verdadera capacidad. La reina se sentía culpable por haber permitido que otros hicieran sentir a su hija inútil. Se prometió a sí misma que nadie volvería a hacerle daño a Lyra. Que él continuó entrenando a Lyra, pero no le enseñó a luchar. Él le enseñó a controlar su miedo. Él le demostró que el poder no se trata de destruir enemigos ni de demostrar fuerza. El verdadero poder residía en proteger a quienes necesitaban ayuda. Lyra aprendió poco a poco a controlar la extraña energía que había dentro de su cuerpo. Cada día se sentía más segura de sí misma que antes. Una tarde, la princesa le preguntó a Kael por qué la había ayudado cuando todos los demás la habían abandonado. Kael simplemente respondió que el valor de una persona no se determina por sus habilidades. Él le dijo que incluso los guerreros más fuertes podían perderse sin bondad. Esas sencillas palabras quedaron grabadas en el corazón de Lyra. Por primera vez, dejó de verse a sí misma como un problema, pero sus días de paz no duraron mucho. Un grupo de naves enemigas entró en la atmósfera del planeta y rodeó el asentamiento humano. El comandante enemigo envió un mensaje exigiendo que la reina entregara a la princesa. Calificó a Lyra como un error peligroso que nunca debería haber existido. La reina preparó a sus soldados, pero sabía que estaban en inferioridad numérica. Las fuerzas enemigas eran más fuertes y contaban con armamento avanzado. Todos miraron a Lyra, esperando ver miedo en la princesa a la que una vez llamaron rota. Pero esta vez, Lyra no se escondió. Ella dio un paso al frente junto a Kael. La misma chica que una vez bajó la mirada avergonzada, ahora se yergue orgullosa frente a los mayores enemigos de la galaxia. Y cuando el comandante enemigo vio que su poder comenzaba a despertar, se dio cuenta de una verdad aterradora. La princesa a la que vinieron a capturar no era débil. Era algo que la galaxia jamás había visto antes. La flota enemiga cubría el cielo sobre el asentamiento humano, bloqueando la luz de las estrellas. Miles de soldados alienígenas aterrizaron en el planeta, creyendo que su victoria ya estaba asegurada. Vinieron por la princesa Lyra porque temían el poder que se escondía en su interior. El comandante enemigo quería demostrar que la chica a la que todos llamaban rota seguía siendo inútil. Pero él no sabía que Lyra ya no era la princesa asustadiza del palacio real. La reina se encontraba frente a su hija, acompañada por un pequeño grupo de defensores humanos. Sabía que no podían ganar solo con armas porque el ejército enemigo era demasiado poderoso. Por primera vez en muchos años, la reina no pensaba en su trono ni en su imperio. Ella solo pensaba en proteger a su hijo. Kael notó el miedo en sus ojos y le recordó que Lyra era más fuerte de lo que nadie creía. Los soldados enemigos atacaron sin piedad. Sus poderosas armas destruyeron las defensas exteriores del asentamiento. Los guerreros alienígenas del reino de la reina intentaron contraatacar, pero fueron rápidamente repelidos. El comandante enemigo se rió al ver cómo los defensores perdían la esperanza. Creía que la princesa huiría como siempre lo había hecho antes. Entonces, llamó a Lyra. «Muéstranos tu gran poder, princesa rota». Las palabras pretendían herirla, pero esta vez no lo consiguieron. Lyra recordaba cada momento en que la gente la llamaba débil. Recordaba cada vez que la habían ignorado y tratado como si fuera un error. Pero también recordaba las palabras de Kael. Recordaba a la primera persona que la vio como algo más. Lyra dio un paso al frente y cerró los ojos. Ella no usó la ira. Ella no usó el odio. Buscó en su interior y aceptó la parte de sí misma que todos rechazaban. De repente el suelo comenzó a temblar. Una oleada de energía azul y pacífica se extendió por el campo de batalla. Las armas enemigas dejaron de funcionar. Los edificios dañados comenzaron a repararse solos. Incluso los soldados heridos sintieron cómo desaparecía su dolor. Todos observaban en completo silencio. El comandante enemigo no podía comprender lo que estaba sucediendo.
esperaba un arma capaz de destruir planetas. En cambio, Lyra había despertado un poder que podía salvarlos. Kyle sonrió porque sabía que esa era la verdad en la que siempre había creído. Su don nunca tuvo la intención de infundir miedo. Su propósito era infundir esperanza. Los soldados enemigos bajaron lentamente sus armas. Habían venido a capturar a una princesa débil, pero encontraron a alguien que podía cambiar el futuro de la galaxia. La reina miró a su hija con lágrimas en los ojos. Por primera vez no vio a una niña herida, sino a una verdadera líder. Lyra volvió a mirar al humano que creyó en ella cuando nadie más lo hizo, y en ese instante, toda la galaxia aprendió una lección. A veces, la persona a la que todos ignoran es la que puede salvarlos a todos. Tras el fin de la batalla, el silencio se apoderó del asentamiento humano. El mismo lugar que una vez estuvo lleno de miedo, ahora estaba lleno de esperanza. Las fuerzas enemigas se habían marchado, y la galaxia hablaba del acontecimiento imposible. Todos querían saber cómo una princesa a la que llamaban Rota había derrotado la mayor amenaza en años. Pero dentro de la pequeña casa humana, el mayor cambio no estaba ocurriendo en la galaxia. Estaba ocurriendo en el corazón de la reina. La reina Serafina se sentó junto a su hija y la observó dormir plácidamente. Durante muchos años buscó médicos, maestros y guerreros que pudieran curar a Lyra. Pasó incontables días intentando que su hija se pareciera a los demás niños de la realeza. Pero ahora por fin comprendió la verdad. Lyra nunca fue alguien que necesitara ser arreglada. La reina recordaba todos los momentos en que su hija parecía triste. Recordaba los salones reales donde la gente susurraba sobre Lyra. Recordaba cómo permanecía callada cuando otros llamaban débil a su hijo. Esos recuerdos duelen más que cualquier arma enemiga. Porque la reina se dio cuenta de que su hija no necesitaba un poder mayor. Necesitaba que alguien creyera en ella. Cuando Lyra despertó, vio a su madre sentada a su lado. La reina hizo algo que nunca antes había hecho. Ella se disculpó. Le dijo a su hija que lamentaba haber permitido que la galaxia la hiciera sentir inútil. Dijo que debería haber protegido el corazón de Lyra antes que el nombre de la realeza. Por primera vez, la princesa vio lágrimas en los ojos de su madre. Lyra no culpó a su madre. Comprendió que la reina también estaba atrapada por las expectativas de su imperio. Tomó la mano de su madre y le dijo que solo quería ser amada, no juzgada. Ese momento cambió su relación para siempre. Fuera de la casa, Kyle observaba a la familia real desde la distancia. La reina se acercó a él y le dio las gracias por haber salvado a su hija. Ella le ofreció riqueza, un puesto real y un lugar entre las personas más poderosas del imperio. Pero Kyle se negó. Dijo que no salvó a la princesa porque fuera de la realeza. Él la ayudó porque ella estaba herida y necesitaba a alguien. La reina quedó atónita ante su respuesta. En toda la galaxia, las personas poderosas siempre exigían algo a cambio. Pero este ser humano no quería nada. La reina finalmente comprendió por qué Lyra confiaba en él. Kyle le había dado a su hija algo que ningún tesoro podría comprar. Él le hizo creer que ella importaba. Días después, la historia del humano y la princesa olvidada se extendió por toda la galaxia. Los planetas que antes se reían de Lyra, ahora la respetaban. Los niños que se sentían diferentes empezaron a creer que también tenían valor. Pero quedaba una nueva pregunta. Si un ser humano pudiera cambiar la vida de una princesa olvidada, ¿qué más podría cambiar la humanidad en toda la galaxia? La historia de la princesa Lyra viajó más rápido que cualquier nave espacial en la galaxia. Desde planetas distantes hasta antiguos mundos alienígenas, todos oyeron hablar de la princesa, a la que una vez llamaron Rota. Escucharon cómo una simple mortal creyó en ella cuando incluso los líderes más poderosos se habían dado por vencidos. A muchos extraterrestres les resultó difícil aceptarlo porque toda su sociedad estaba construida sobre la base de la fuerza. Pero ahora, una princesa olvidada había obligado a la galaxia a cuestionar todo aquello en lo que creían. Pasaron los meses después de la batalla, y Lyra regresó a la capital real con su madre. Pero esta vez,
No regresó como la princesa débil de la que la gente solía murmurar. Regresó convertida en alguien que había salvado miles de vidas. Las mismas personas que antes la evitaban, ahora se pusieron de pie con orgullo para darle la bienvenida a casa. Finalmente, vieron a la persona que se escondía tras su juicio injusto. El palacio real cambió tras el regreso de Lyra. La reina abolió las antiguas normas que juzgaban a las personas únicamente por sus habilidades. Creó nuevas escuelas donde los niños con diferentes talentos podían aprender sin miedo. No quería que ningún niño del imperio sintiera la misma soledad que sentía Lyra. La reina sabía que una sociedad que ignora a las personas diferentes pierde sus mayores tesoros. Lyra también cambió. Ella no se volvió orgullosa por su nuevo poder. En cambio, se volvió más amable porque recordó su propio dolor. Visitó planetas olvidados y ayudó a personas que habían sido ignoradas por otros. Ella escuchaba sus historias porque sabía lo que se sentía cuando nadie la escuchaba. Pero por muy famosa que llegara a ser, nunca se olvidó de Kael. La humana que vivía en un pequeño planeta sin título real fue la persona que cambió su vida por completo. Muchos líderes poderosos querían reunirse con él. Querían saber cómo un simple mortal había descubierto el secreto de la princesa antes que nadie. Kael siempre daba la misma respuesta. No descubrí nada especial. Simplemente vi a una persona que necesitaba ayuda. Esas palabras sorprendieron a todos, porque la galaxia estaba acostumbrada a héroes que buscaban fama, poder y recompensas. Pero Kael no quería nada de eso. Creía que la bondad era algo que toda persona podía ofrecer. Un día, Lyra invitó a Kael al Palacio Real. Todo el imperio se reunió para presenciar la ceremonia. La reina quería honrarlo con el título más alto jamás otorgado a un forastero. Pero antes de que la reina pudiera anunciar la recompensa, Lyra dio un paso al frente. Dijo que el mayor honor no debería recaer en quien salvó a una princesa. Debería pertenecer a alguien que tratara a una chica olvidada como si ya fuera importante. La multitud guardó silencio. Todos comprendieron la verdadera razón por la que Lyra se volvió poderosa. No fue por su habilidad oculta. Fue porque alguien finalmente le demostró que tenía valor. Y muy lejos, en la galaxia, comenzó a extenderse una nueva pregunta. Si los humanos pudieran devolverle la esperanza a una princesa herida, ¿qué sería? Pasaron años desde el día en que la princesa Lyra cambió la galaxia para siempre. La chica que una vez se escondió dentro del Palacio Real se convirtió en una de las líderes más respetadas entre innumerables mundos alienígenas. Su nombre ya no estaba asociado con la debilidad o el fracaso. En cambio, la gente la recordaba como la princesa que demostró que ser diferente no era una debilidad. Pero incluso después de haberlo conseguido todo, Lyra nunca olvidó el pequeño asentamiento humano donde su vida cambió. Jamás olvidó aquella sencilla casa donde un humano le abrió la puerta a una asustada reina alienígena. Ella jamás olvidó a la persona que ignoró su estatus real y solo se preocupó por su dolor, porque antes de que la galaxia la viera como especial, un humano ya creía que era importante. La reina Serafina también cambió por completo. Se convirtió en una líder que miraba más allá del poder y las apariencias. Ella enseñó al imperio que toda vida tiene valor, aunque otros no puedan comprenderlo. La reina solía decir a su pueblo que el mayor error de su civilización había sido no reconocer el don de Lyra. Su mayor error fue hacerla sentir sola. El Palacio Real, que antaño resultaba frío, se convirtió en un lugar de bondad. Allí se daba la bienvenida a niños de diferentes planetas. Aquellos a quienes otros consideraban débiles encontraron esperanza en la historia de Lyra. Muchos jóvenes alienígenas miraron a la princesa y se dieron cuenta de que sus diferencias también podían convertirse en su mayor fortaleza. Kael siguió siendo el mismo ser humano que siempre había sido. Aun después de recibir el respeto de toda la galaxia, continuó llevando una vida sencilla. Nunca se consideró un héroe. Creía que simplemente hizo lo que cualquiera debería hacer cuando alguien necesita ayuda. Una tarde, Lyra regresó al asentamiento humano donde todo comenzó. Se quedó parada frente a la misma casita donde Kael
la había encontrado años atrás. Miró las estrellas y recordó el día en que creyó que su vida ya había terminado. Kyle caminó a su lado y le preguntó si aún recordaba aquellos días dolorosos. Lyra sonrió y dijo que lo recordaba todo. Recordaba haberse sentido inútil. Recordaba haberse sentido no deseada. Pero, sobre todo, recordó a la primera persona que le dijo la verdad. No estás roto. Esas 4 palabras cambiaron por completo su futuro. La reina se unió a ellas y miró a su hija con orgullo. Finalmente comprendió que un verdadero líder no es alguien con el mayor poder. Un verdadero líder era alguien que podía comprender a los demás y proteger a los olvidados. La galaxia había buscado guerreros poderosos durante miles de años. Pero al final, la persona que lo cambió todo no fue un guerrero, un rey, ni un conquistador. Era simplemente un humano que vio a una chica destrozada y la trató como a una princesa. Y gracias a ese acto de bondad, toda una galaxia aprendió algo que jamás olvidaría. A veces, los mayores héroes no son los que derrotan a los enemigos. Son ellos quienes hacen que alguien vuelva a creer en sí mismo.